Gusto saludarles a esta hora en Argumentos, a quien les acompaña Soriemi González, también mandándoles saludos de parte de Rosa Colmenares, presentadora de este espacio. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb, en la cuenta de Instagram, en la cuenta de X, @argumentos_gb, mi cuenta @Soriemi. Como siempre, pueden enviar todos sus comentarios y preguntas acerca del tema de hoy, como lo hacemos cada tarde, hacer un análisis desde argumentos, viendo diferentes puntos de vista, también evaluando las situaciones, las noticias que hay en la dinámica política nacional de nuestro país. Y para hacer ese análisis nos acompaña durante esta jornada Felipe Mujica, dirigente del partido político Movimiento al Socialismo, secretario general de esta organización política, también abogado. Gracias por acompañarnos en este espacio de Argumentos. ¿Cómo estás, Soriemi? Muy bien. Y pues por supuesto también para evaluar y hacer ese análisis luego de un fin de semana lleno de noticias, de un enero que arranca con diferentes noticias, que arranca con diferentes movimientos, con diferentes declaraciones, y para evaluar también qué puede implicar eso para lo que resta de este 2025. Los ciudadanos desde sus hogares pues se hacían muchas preguntas ya al inicio de enero, los primeros días de enero. Avanza este mes y continúan las preguntas. Hacían hoy precisamente desde el partido Más una rueda de prensa donde anunciaban que bueno, hay un panorama de incertidumbre. ¿Qué evaluación le da usted a los actos que veíamos, por ejemplo, ya desde el 9 de enero con las movilizaciones de la oposición, movilizaciones también del gobierno nacional, el 11 también, el 10, perdón, que se hace también la toma de posesión del presidente Maduro, donde veíamos una dinámica, bueno, distinta quizás a otras tomas de posesiones en la calle, y también el 11, que veíamos una dinámica, bueno, de retomar como tal las actividades bastante baja, incluso iniciando pues esta semana el lunes, que también se retomaban las clases. Veíamos que bueno, en las calles no está el movimiento habitual que uno suele ver los primeros de enero, y que se retomen también todas las actividades tanto comerciales como escolares. Bueno, yo creo en primer lugar que el balance hay que tratar de hacerlo desde que comenzó esta situación, desde el 28 de julio. El acto electoral, se supone que los venezolanos acudimos a ese evento electoral para buscar una solución pacífica, electoral, democrática, a la situación que el país tiene. El país está en una crisis política que ha implicado confrontación, ha implicado detenciones, ha implicado venezolanos que han fallecido como producto del conflicto político, y además de eso tenemos un país en donde la gente no tiene salarios adecuados, donde la gente tiene terribles dificultades en su vida cotidiana para comprar los útiles de los muchachos, para terminar de hacer mercado, para poder desplazarse por la vía del transporte público, etc. Bueno, todo ese país que tenemos en este momento apostó el 28 a una solución. Lamentablemente el 28... Y que a inicios del 2024 todas las expectativas estaban concentradas hacia esa fecha. allí. Llegamos al 28, bueno, se produjo el acto de votación, todo el mundo vio allí que el país claramente se desplazó en un sentido determinado, pero lamentablemente la parte institucional no se resolvió. La parte institucional tenía que haberle resuelto el organismo electoral, que tenía 3 tareitas. Una primero, que era el de producir una auditoría el lunes, que no se produjo. Posteriormente tenía que producir una auditoría el martes y el miércoles, tampoco se produjo. Y después tenía la obligación de reproducir las actas y entregarlas. Bueno, eso no pasó, se fue el presidente de la República, en ese momento Maduro, acudió a la sala electoral se metió en el problema, cosa que no le correspondía, pero bueno, se metió. Y bueno, tomó las decisiones que se saben, ratificó lo que había anunciado el presidente del CNE el domingo en la noche, y señaló expresamente que el CNE tenía la obligación de reproducir las actas. Y ahí pasó para la sala electoral, pasó a la sala constitucional, donde se supone que hay una solución definitiva, ratifica la sala constitucional lo que dijo el CNE, y también vuelve a señalar que el CNE tiene que reproducir las actas y mostrarlas con los resultados. Eso se lo ha exigido al organismo electoral, no sé cuántos países, no sé cuántos gobiernos, las organizaciones políticas en Venezuela, y llegamos a la fecha en que llegamos. Esta fecha tiene exactamente la caracterización
que hemos venido dando, que es que la incertidumbre se mantiene, porque por una parte se convocan unos eventos el día 9 que terminan en el conflicto que supuestamente terminó con supuestamente el secuestro de María Corina, que después hay cualquier cantidad de versiones al respecto. Se produjo una movilización del país, ese día hubo acciones de represión también contra las movilizaciones que hubo y bueno, simplemente lo que se había dicho para ese día, que era que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir y que al día siguiente llegaba el candidato supuestamente ganador, que es Edmundo, no acudió, no se dio. Se da el acto de juramentación ante la Asamblea por parte de la Asamblea Nacional y de Maduro, y las cosas terminan de la manera que terminaron. En vez de ser un acto en el cual se prometiera soluciones políticas, bueno, lo que viene es una cadena de amenazas de que vamos a cambiar las leyes, en la reforma electoral, que si vamos a tener democracia, y se habla de paz, pero cuando uno escucha la paz, en estos días un amigo me decía, Felipe, ¿pero de qué paz se está hablando? Porque hay un viejo dicho que habla de la paz de los sepulcros, o de una paz que esté apoyada en la Constitución, en las leyes, porque tú hablas de paz y al mismo tiempo estás metiendo ciudadanos presos, ciudadanos que tienen la función política. El caso de Enrique Márquez, y lo meten preso y no hay ninguna explicación. El Como caso, otros dirigentes también. ¿sí? El caso de dirigentes de los partidos, periodistas, unos cuantos. Entonces, ese cuadro, evidentemente, lo que sigue creando es incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en Venezuela. Nosotros esta mañana en la rueda de prensa dijimos claramente que en Venezuela lo que hay que construir es una solución política. Hay que evitar que los venezolanos terminemos cogiendo el peor de los caminos, como dice la ranchera. Y es evidente que nos están tentando y nos están provocando por distintas vías. Tú ves, por ejemplo, la declaración que hace el que fue presidente de Colombia, Uribe. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Y que también fue acompañada por Iván Duque. Iván Duque también terminan siendo unas declaraciones verdaderamente negativas que hay que rechazarlas como venezolanos porque eso no es la solución. Pero sin embargo, ellos provocan eso y la respuesta que le da Maduro es que ya el gobierno venezolano supuestamente tiene un acuerdo con Cuba y con Nicaragua para enfrentar en términos militares lo que eventualmente se presente. Así es, y precisamente nosotros esas declaraciones las tenemos y las vamos a revisar luego de la pausa, esas declaraciones que daba el presidente y también qué implicaciones tiene eso en la dinámica venezolana y las próximas acciones que vendrían a lo largo de este 2025. Al regreso seguimos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS.